Bienvenidos a Lecciones de Vida. Que el Señor pueda bendecirles. Es un gusto el saludarles en este día y damos gracias a Dios porque nos permite volver a encontrarnos para el estudio de su santa y divina palabra. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz. En el control técnico, nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos una vez más a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto el volver a saludarles, mis queridos hermanos. Que Dios pueda bendecirnos en este día. Damos gracias al Señor. Ya hoy es jueves 3 de abril y hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha bendecido. Esta semana estamos estudiando nuestra lección número 1, algunos principios de interpretación profética. El texto clave o el texto base lo encontramos en Jeremías, capítulo número 9, el verso 24. Sino alabes en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Y en el contexto de Reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura del libro de Apocalipsis, capítulo número 8. El capítulo número 8 del libro de Apocalipsis. Bien, vamos a orar para iniciar nuestro estudio en la mañana de hoy. Querido Señor, estamos agradecidos, Padre Celestial, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Padre Eterno, que seas tú hablando a nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados. Te pedimos tu bendición y tu dirección. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, apreciados, hoy vamos a estudiar nuestro quinto principio de interpretación en cuanto a lo que es los principios que Dios ha dejado para entender el significado de los símbolos en su palabra. El principio número 5, significado de los símbolos. No olvide que hemos visto hasta el día de hoy, son 5 principios que la lección nos presentan. Pueden ser más, 12, 7, 8, pero lo interesante de todo esto es que usted pueda centrarse correctamente y ubicarlos correctamente en lo que dice la palabra del Señor. El principio número 1, leer con la actitud correcta, no lo olvidemos, es decir, estar dispuestos a hacer caso a lo que la profecía nos enseña, reconocer que no todos tenemos el conocimiento necesario para entenderla, sino que dependemos de la sabiduría divina para hacerla. Principio número 2, descubrir el tema principal, el hecho de entender cuál es el tema principal que corre a través de toda la palabra del Señor. No olvide que el plan de salvación es el tema principal de la Biblia y, por supuesto, de las profecías en ellas contenidas. También tenemos el principio número 3, echar mano de la ciencia profética. Solamente el Señor puede darnos el entendimiento, solamente el Señor puede darnos la correcta comprensión de su palabra. Daniel es un libro abierto, se puede entender, y junto con Apocalipsis, ambos libros proféticos nos pueden ayudar a comprender no solamente el plan de salvación, sino en qué momento de la historia nos encontramos y también a comprender el hecho de poder, apreciados hermanos, prepararnos, porque el tiempo ya está cerca. Y también comprender y entender temas que hoy el mundo pues piensan que están bien. Ejemplo, guardar un día de reposo que no es el sábado, el estado de los muertos, lugar de tormento eterno, cosas que no tienen base en la palabra del Señor. Pero cuando las estudiamos de manera correcta, a la luz de la profecía, bajo la dirección del Espíritu Santo, la palabra de Dios entonces se convierte en esa luz que nos ilumina y nos saca del engaño y nos lleva a la verdad del Dios Todopoderoso. También recuerde que estudiamos el principio número 4, una forma holística y de contexto, es decir, la Biblia es un todo y debemos tomar lo correcto es que la misma Biblia nos hable, nos explique, nos interprete verso tras verso para llegar entonces a una conclusión correcta. No olvide que ese día hablamos acerca del contexto y sacar un pasaje de su contexto, pues sencillamente no es lo correcto. Sacar un texto del contexto es simplemente un pretexto. Así que debemos entonces permanecer siempre en los principios que Dios ha establecido.
Y luego tenemos para hoy el principio número 5, que es el significado de los símbolos. Las profecías bíblicas están repletas de símbolos e imágenes. En reducidos casos, la propia profecía nos dice su significado. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se explica su significado. Ahora, intentar entender esas imágenes de forma literal es absurdo. Y vamos entonces a ver algunos casos en los cuales podemos nosotros comprender a través de la misma palabra del Señor cómo se nos revela el significado. Porque algunos por allí pretendiendo ser estudiosos de la palabra del Señor, pues sencillamente terminan presentando sus propios argumentos, cuando en realidad hemos visto que necesitamos entonces ajustarnos siempre a lo que dice la palabra de nuestro Señor. Ser humildes, sencillos y ser entonces guiados por el poder del Espíritu Santo. No lo olvide, la Biblia es su mismo intérprete, su propio intérprete. Y con hermosa sencillez, una parte se relaciona con la otra, de otra parte, hasta que toda la Biblia constituye un todo armonioso. Y allí entonces procede una luz que nos va a iluminar la porción de la palabra del Señor que antes nos parecía muy oscura. Cuando escudriñamos entonces las Escrituras con el deseo ferviente de conocer la verdad, Dios va a infundir su espíritu en el corazón e imprimirá en nuestra mente la luz de su palabra. No olvide que la Biblia es su propio intérprete y un pasaje explica otro. Comparando los textos que se refieren al mismo tema, veremos una armonía y una belleza con las que nunca antes habíamos imaginado. No existe otro libro cuya lectura fortalezca y amplíe y eleve y ennoblezca la mente como lo hace la lectura de la palabra del Señor. Entonces, no olvidemos, la Biblia es su propio intérprete. Partamos siempre de ese principio. Vamos a poner un ejemplo para que podamos entender todo esto. En los comienzos de su ministerio, Cristo dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. En el lenguaje figurado de la profecía, Cristo estaba hablando de su propia muerte y resurrección. Y el mismo Juan, capítulo número 2, versículos 19 y versículo 21, allí lo especifica. Cuando Jesús dice destruiré este templo y luego especifica qué es lo que estaba él hablando. El mismo Juan escribe, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora, para los judíos que no aceptaban a Jesús, para los maestros, doctores en la ley y los dirigentes, ellos habían comprendido estas palabras entonces en un sentido literal, como si se refiriesen al templo de Jerusalén. Y a excepción de todo esto, en todo lo que Jesús había dicho, nada podían hallar los sacerdotes que fuese posible emplear contra él. Repitieron esas palabras, pero las falsearon. Esperaban entonces obtener así una ventaja para señalarle y juzgarle. Ahora, no olvidemos que los romanos se habían dedicado a reconstruir y embellecer el templo, y ellos se sentían orgullosos por eso. Entonces, cualquier desprecio manifestado hacia el templo habría de exigir seguramente su indignación. Entonces, en ese terreno podían concordar los romanos y los judíos, los fariseos y los saduceos, porque todos veían y todos tenían una gran veneración por el templo. Ahora, acerca de este punto, buscan 2 testigos cuyo testimonio no era contradictorio como el de los demás. Y uno de ellos, que había sido comprado para acosar a Jesús, dijo, puede derribar el templo de Dios en 3 días, reedificarlo. Y así fueron torcidas entonces las palabras de Cristo. Si hubiesen sido repetidas exactamente como él las dijo, no habrían servido para obtener su condena ni siquiera de parte del Sanedrín. Si Jesús hubiese sido un hombre como los demás, según aseveraban los judíos, su declaración habría indicado tan solo un espíritu irracional y jactancioso. Pero no podrían haberse declarado blasfemia. Aún en la forma en la que las repetían los falsos testigos, nada contenían sus palabras que los romanos pudiesen considerar como crimen digno de muerte. Ahora fíjense todo lo que ocurrió por sencillamente distorsionar lo que la palabra del Señor estaba diciendo y lo que en este caso las palabras de Jesús estaban diciendo. Por eso, si lo aplicamos desde el ángulo profético, es muy importante que podamos abordar el estudio de la profecía siempre ajustándonos a la palabra del Señor y más en cuanto a lo que tiene que ver con la interpretación de los símbolos. No podemos hacerlo de manera literal,
No podemos hacerlo de manera figurada, pensando nosotros, imaginando nosotros otro símbolo o otra connotación, sacando el texto del contexto. Entonces, la mejor manera de estudiar la palabra del Señor, de estudiar la figura, de estudiar los símbolos, es ajustándonos a la Biblia. Vamos al libro de Daniel. El libro de Daniel, y vamos allí a leer el capítulo número 7, y vamos a ver un detalle bien interesante aquí en este capítulo, porque el capítulo número 7 de Daniel nos habla de 4 bestias. Daniel 7:3 dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, el versículo número 17 del mismo capítulo explica el significado de las 4 bestias. No tenemos que ir a buscar en otro lugar. Y allí dice lo siguiente, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces las bestias representan una sucesión de 4 reinos, cada uno gobernado por una sucesión de reyes. En el libro de Daniel, la palabra reyes y reinos se usa intercambiablemente. Y nosotros podemos ver que esto se evidencia con la misma palabra del Señor. Cuando usted lee Daniel 2:39, a donde Dios le dijo a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. Y luego le informó que después de él se levantaría otro reino. Daniel 7:23, por ejemplo, dice explícitamente que la 4ª bestia representa un 4º reino que iba a reinar sobre la tierra. Daniel 8:20 dice que el carnero tenía 2 cuernos y que representaban los reyes de Media y de Persia. Ahora, no es de sorprendernos esto, mis queridos hermanos, porque todavía hoy en día muchas naciones se identifican con algún símbolo. Ejemplo, Estados Unidos el águila, Rusia el oso, Inglaterra el león, China el dragón, Australia el canguro rojo, Francia el gallo gálico, Colombia el cóndor andino, entre otros. Ahora, si usted sigue estudiando la misma palabra del Señor en su cadena profética, nos muestra quiénes son los elementos y quiénes son los animales, la simbología que ahí aparece. Daniel 7:4 nos habla de un león, la primera bestia que tenía alas de águila, hasta que sus alas le fueron arrancadas. Y fue levantado en el suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Ahora, ahí hay unos detalles bien interesantes, porque para usted entender y decir, bueno, ¿quién es este león? Pues necesitamos ir a la misma palabra del Señor. Mire lo que dice Jeremías 4:7, un texto con otro texto. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner por tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Ahora, si vamos a Jeremías 50:17, dice, rebaño descarriado es Israel. Leones los dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo hizo después, o los deshuesó después. Y así entonces podemos ver nosotros cómo el león representa, entonces en este contexto, representa a Babilonia, ya un reino que pasó. Y así podemos ver, entonces podemos entender quién es el oso, y el oso representa entonces a los reinos de Medo y de Persia. Recuerde que Daniel 7:5 dice que ese oso tenía más elevado un costado que el otro. No nos da la razón, pero entendemos que es porque los medos, y algunos dicen que los persas, pues eran más fuertes uno que el otro. Pero usted sigue leyendo la palabra del Señor y usted ve incluso en Daniel 8:20 cómo los 2 cuernos de ese cordero que va allí, ¿no?, corriendo, se identifican con los reyes de Medos y de Persia. Y así la misma historia nos corrobora que los 3 primeros reyes de la dinastía de los Medos y los persas fueron medos y todos los demás fueron persas, cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. Y si seguimos nosotros indagando en la profecía bíblica, llegamos entonces a Daniel 7:7, donde se nos habla de una 4ª bestia espantosa y terrible que viene después del 3er reino, que es Grecia. Y es una secuencia histórica que no podemos negar porque así está establecido y así lo presenta la palabra del Señor. Si alguien toma esto, algún movimiento, alguna persona que dice ser un maestro en profecía, entonces lo toma y lo coloca en el futuro, pues sencillamente distorsiona completamente el mensaje que Dios ha dejado. Fíjense que este 4º reino se le compara con el hierro y es más violento que los reinos anteriores. Y además de eso, vemos que en un punto este reino tiene 10 cuernos que salieron después que la 4ª bestia había gobernado por un tiempo. Ahora, cuando usted va a la historia y usted revisa, este reino es identificado como el Imperio Romano. Y el Imperio Romano entonces luego
en su contexto, pasado el tiempo, comienza a dividirse para fragmentarse en 10, para dar paso entonces a lo que el libro de Daniel, capítulo 7, verso 8, llama entonces el cuerno pequeño, después de derribar 3 cuernos de los primeros. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis mucho más profundo y permitimos que la Biblia nos explique, llegamos entonces a Daniel 7, 23 y 24, donde allí se habla de esa cuarta bestia terrible y espantosa que tuvo 3 etapas consecutivas de dominio y todas fueron romanas. Dijo así: la cuarta bestia será primero un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que, segundo, de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará, ese es el punto tercero, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Entonces tenemos el dragón primero, allí bajo el Imperio Romano, aplastando todo lo que tiene que ver en ese contexto. Segundo, este reino se divide en 10 y tiene que ver con las divisiones del Imperio Romano. Y de esas divisiones entonces surge lo que se llama el cuerno pequeño, o es lo que se conoce como la Roma papal. Y es un asunto que está plasmado en la historia. Y a ese cuerno pequeño se le dan otros nombres en la Biblia: el rey del norte, la ramera, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, la abominación asoladora, la bestia, el anticristo, etc. Y así nosotros podemos seguir indagando y podemos seguir entonces viendo mucha simbología dentro del contexto que nos presenta la profecía, y podemos darnos cuenta, apreciados hermanos, que todo lo que Dios trazó, si lo ajustamos y lo interpretamos en el orden correcto, no olvide que utilizamos el método historicista, entonces encuentra sentido. Rápidamente, Babilonia, el león, ya pasó. 605 y 539. Medos y persas, el oso, también ya pasó. Grecia, el leopardo, también ya pasó. El Imperio Romano, esa bestia terrible y espantosa, en el 476 se derrumbó y se fragmentó y vino la división. Y esta división llegó hasta el 538, y a partir del 538 se levanta un poder conocido como el cuerno pequeño hasta 1798, cumpliendo lo que dice la profecía bíblica, los 1260 años de poderío papal que literalmente cambiaron, ¿no? mucho y aplastaron y detuvieron lo que era el mensaje que se tenía que dar, porque fue el único reino que se levantó y habló palabras contra el Altísimo y echó por tierra la verdad. Usted conoce todo el contexto histórico, pero el punto en que queremos llegar, mis queridos hermanos, es que definitivamente, ante la incertidumbre acerca del simbolismo profético, este desaparece cuando se permite que la misma Biblia defina sus propios términos. Entonces no podemos nosotros tomar símbolos de la palabra del Señor para entonces pretender dar otra explicación que no puede ser. Un ejemplo: muchas veces algunos supuestos estudiosos de la palabra del Señor se levantan para decir que el oso de Daniel 7 simboliza a Rusia. Ya lo hemos dicho a quién simboliza, pero por el hecho de que Rusia utilice el oso como símbolo y representación de esa nación, eso no significa que pueda ajustar en ese contexto profético que ya el Señor reveló, trazó y mostró. Y la misma Biblia lo explica. La misma palabra del Señor así lo explica. Entonces creo que es claro el punto. Necesitamos entonces definitivamente ajustarnos siempre a lo que dice la palabra de nuestro Señor. Es decir, permitir que sea la misma Biblia la que nos enseñe, la que nos dirija y la que nos guíe entonces en el estudio de la palabra del Dios eterno. Y así podemos entonces, apreciados hermanos, estar seguros en lo que significa todas estas interpretaciones y hacerlas de manera correcta. También tenemos otro tipo de simbología. Creo que puedo compartirlo para que ustedes puedan comprender, ¿no? Y entender y ampliar más todo esto. Por ejemplo, Éxodo 19, versículo número 4 dice: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora, tomar esta expresión de manera literal sería algo absurdo. Dios no utilizó águilas reales para sacar a su pueblo de Egipto. ¿Qué habla el símbolo? Lo que está subrayando es la rapidez y la fortaleza con que liberó Dios a Israel, el poder con que lo hizo. Esto nos lleva entonces a entender otra regla, que es que un símbolo tendrá un significado a veces no simbólico. Es decir,
En otras palabras, de repente en el símbolo hay algo real, una persona real, un acontecimiento histórico real, un rasgo real, pero tenemos que permitir que sea la misma Biblia la que nos muestre. Otro ejemplo, caminar. Caminar con Dios. Caminar es compartir con alguien, es estar en armonía con alguien. Y cuando se habla de caminar con Dios, por ejemplo, Enoc, de Génesis 5:22, se está hablando acerca de que Enoc vivió en una relación plena con el Señor. Polvo, estrellas y arenas, por ejemplo, para Abraham fueron un símbolo de su descendencia. Fluye leche y miel. Esta simbología se aplicó mucho a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque la abundancia de las riquezas, de la abundante vegetación, animales, flores, miel, agua, mostraban y decían que esta era una tierra rebosante y que para ellos sería entonces deseable, como la leche y la miel en su contexto. Quizás pudiéramos preguntarnos nosotros entonces en este punto por qué Dios utilizó este método, por qué Dios permitió este método. Bueno, quizás son muchas las razones que pudiéramos nosotros presentar, pero lo cierto y el punto central de todo esto es que Dios espera que usted y yo podamos tener un estudio profundo de la palabra del Señor, que podamos aprender a escudriñar la Biblia. Por ejemplo, si el Apocalipsis hubiera nombrado claramente a Roma como la autora de tantos males, la persecución de la iglesia, de por sí intensa, podría haber sido aún peor, quizás. Ahora, sean cuales fueren las razones, podemos confiar en que Dios quiere que entendamos el significado de los símbolos bíblicos, es decir, que podamos nosotros siempre ajustarnos a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a repasar rápidamente los símbolos, los principios que hemos estudiado. El principio número 1, leer con la actitud correcta. Eso implica estar dispuestos a hacer caso a lo que la profecía nos enseña, reconocer que no tenemos el conocimiento necesario para entenderla, sino que dependemos de la sabiduría divina para hacerlo. El segundo principio, descubrir el tema principal. Recuerde que el tema principal es Cristo, el plan de salvación, su amor, su gracia, su redención. El principio número 3, echar mano de la ciencia profética, es decir, permitir que Dios nos dé ese conocimiento y ajustarnos todo a la revelación. Y eso lo podemos hacer estudiando el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que no son libros sellados, sino son libros que nosotros podemos entender. ¿Por qué? Porque el autor de la profecía nos va a enseñar, nos va a guiar si tenemos ese espíritu dispuestos a ser humildes y sencillos. Luego tenemos entonces el principio número 4, el principio del estudio holístico y de contexto. Es decir, estudiar la profecía de forma aislada no nos va a dar un verdadero significado. Recuerde que el mismo Jesús nos enseñó a estudiar la Biblia de forma holística, es decir, vista como un todo, y nunca sacar un texto del contexto. Y ahora tenemos el significado de los símbolos, un punto muy importante. Entonces, para poder entenderlos, debemos recurrir siempre a otras partes de la Biblia donde se usan ideas o símbolos similares. Por ejemplo, los cuernos de la bestia espantosa de Daniel 7 son reyes y reinos que representan a otros reinos que se iban a levantar después de que Roma imperial cayera. La espada que sale de la boca de Jesús, cuando usted revisa la Biblia, Efesios 6:17, Hebreos 4:12, nos habla de la palabra del Señor. Y la mujer de Apocalipsis, capítulo número 12, versículo número 1, pues nos habla del fiel pueblo de Dios a través de diferentes etapas hasta llegar a la iglesia que el Señor desea que hoy viva conforme a los principios eternos y se levante para entonces anunciar la verdad tan importante para este mundo. Cualquiera que sea entonces el progreso intelectual de un hombre, no debe pensar por un momento que no necesita escudriñar cabal y continuamente las Escrituras para obtener mayor luz. Como pueblo, somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Debemos velar con fervor para notar cualquier rayo de luz que Dios nos presenta. Debemos discernir los primeros reflejos de la verdad por medio del estudio acompañado de oración. Podremos obtener luz más clara entonces para comunicarla a otros. Así que, mis queridos hermanos, definitivamente necesitamos siempre ajustarnos y vivir conforme a los designios que el Señor ha trazado. Creo que ya en los momentos finales de nuestro programa debemos de destacar el estudio de Guillermo Miller. El señor Guillermo Miller
definitivamente hizo un trabajo maravilloso al estudiar la palabra del Señor. Él reunió versos con versos, él comparó y él se dio cuenta y al final pudo entender a través de ese estudio allí constante y esforzándose, estableció entonces reglas para el estudio de la profecía. Ejemplo, cada palabra debe tener su relación adecuada con el tema presentado en la Biblia. Toda la escritura es necesaria y puede entenderse mediante una aplicación y un estudio inteligente. Nada de lo revelado en las escrituras puede ser o será ocultado a los que piden con fe, sin vacilar. Y así siguió Guillermo Miller exponiendo sus reglas de estudio. Y llegamos entonces así a la regla número 8. Dice, las figuras siempre tienen un significado figurado y se utilizan mucho en profecía para representar cosas, tiempos y acontecimientos. Ejemplo, las montañas significan gobiernos, Daniel 2:35, Daniel 2:44. Las bestias significan reinos, Daniel 7, versículo 8, Daniel 7:17. El agua significa personas, Apocalipsis 17:1, Apocalipsis 17:15. Día significa año, ejemplo, Ezequiel 4:6. Y así usted puede tener entonces diferentes reglas que llevaron a Miller a tener una armonía correcta con la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué es importante el trabajo de Miller? Bueno, las reglas de Miller son increíblemente útiles para los estudiosos de la profecía bíblica y disipan rápidamente muchas de las teorías modernas. Por ejemplo, en la regla número 8, como ya les dije, Miller hablaba que las figuras siempre tienen un significado figurado y se utilizan mucho en la profecía para representar cosas, tiempos y acontecimientos futuros. Vuelvo a repetirles, sacar del contexto uno de los reinos que ya está establecido para decir que se parecen a los de ahora es sencillamente garrafal. No puedo decir que el oso de Daniel 7 es Rusia, ni mucho menos puedo decir que el león de Daniel 7 es Gran Bretaña, aunque ellos utilicen esa simbología. Eso es un método fuera de todo contexto. Entonces el Señor hoy nos invita, esta mañana nos invita a ajustarnos a lo que dice la palabra del Señor, a ser humildes, a ser sencillos, a estudiar con reverencia, a estudiar con amor, a estudiar dirigidos por el Espíritu Santo, a entender, mis queridos hermanos, cuál es la verdad que Dios quiere revelarnos y a quién nos quiere llevar el Señor. Entonces, cuando usted estudia las Sagradas Escrituras con ese deseo ferviente de conocer la verdad, Dios le va a bendecir, Dios le va a guiar, va a derramar su luz y nos va a llevar a vivir en una experiencia muy interesante. ¿Cuál es? Una comunión plena con Él, una comunión plena y total con el Señor, y donde vamos a entender entonces su palabra y vamos a estar listos y preparados para decirles a otros que se preparen porque el Rey Eterno vuelve por segunda vez. Esa es la lección de vida para hoy. Que Dios pueda bendecirte.